El Evangelio de Tomás, según Pursa, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Posteriormente ese mes emprendí un viaje de más de 30.000 kilómetros. Volé durante 5 horas hasta California y desde allí tomé otro vuelo directo de 13 horas y media hasta Australia, donde di charlas en 4 estados diferentes e hice un programa para la Radio Nacional. Todo aquello se parecía mucho a un sueño, no solo porque no podía creer que estaba allí, sino por todo lo que mis profesores y yo habíamos estado comentando. Australia me gusta mucho y pude visitar Sydney, Melbourne, Tasmania, la Costa Dorada, Brisbane y un lugar precioso en la punta oriental del continente llamado Byron Bay. En general los australianos parecen más relajados que los americanos y no son tan materialistas. Me deleité con las pequeñas cosas, como ver el cielo estrellado con una configuración completamente diferente que incluye la Cruz del Sur, a la que había deseado contemplar desde que era niño, y pude comprobar también que el agua gira en el sentido contrario al bajar por el desagüe debido al cambio del magnetismo que se produce en el hemisferio sur. Mis anfitriones, Raj y Susan, me dijeron que no soy difícil de agradar. Después hice otro largo viaje hasta Hawái. Cuando llegué allí tenía sueño, y al mirar al espejo del servicio de caballeros, no pude evitar advertir que tenía una sonrisa en el rostro. Estaba en Hawái, o al menos eso era lo que parecía, y me sentía muy feliz. Arten tenía razón. Allí conocí gente estupenda, y estaba seguro de que conocería muchos más. Me encantaba el espíritu aloha de Hawái, lo amistosa que es la gente, la belleza de las islas y lo benigno del clima. No tenía ninguna ilusión de que Hawái fuera perfecto, porque ningún lugar lo es. Pero había tardado 35 años en llegar allí por primera vez y apreciaba enormemente cualquier oportunidad de estar en aquel lugar maravilloso. Con todos los viajes que estaba haciendo, aún no me parecía práctico vivir allí, puesto que eso añadiría 5 horas a cualquier trayecto para dar talleres en los Estados Unidos. No obstante, tenía la idea de trasladarme a las islas cuando llegara el momento. En general, mi vida había adquirido una cualidad surreal. Era apresurada, pero siempre parecía tener suficiente tiempo y energía para hacer lo que hubiera que hacer, teniendo en cuenta que era una persona con poca energía, que ni siquiera tenía un asistente personal. Solo podía atribuir mi éxito logístico a la guía del Espíritu Santo. El día 21 de diciembre ya estaba de vuelta en casa y tenía muchas ganas de que se produjera la próxima visita de Arteni Pursa. Aunque no había dicho de manera específica que se presentarían ese día o esa noche, habían elegido esa fecha en muchas ocasiones a lo largo de los 12 últimos años. Por la tarde fui al cine y vi una película emocionante y bastante sexy. Cuando salí del cine hacía mucho frío, incluso para Maine, y me di cuenta de que no me hacía ninguna ilusión la llegada del invierno. Por suerte tenía programado volver a Hawái, esta vez a Kauai, el día de mi cumpleaños, en marzo, para ofrecer otro taller tropical. Eso hacía que el invierno pareciera ser más tolerable. Asimismo, bromeé con J sobre el frío, y él me recordó cuál era su verdadera utilidad. Cuando Arten y Pursa se me aparecieron aquella noche, sentí inmediatamente una conexión de amor. Las palabras que ambos habían dicho justo antes de irse la vez anterior me habían tocado profundamente. Me sentí muy agradecido. Pursa habló primero. Pursa, colega, ¿cómo ha sido la película? Gary, ha sido vibrante. Pursa, bien. Ya vimos que te la pasaste muy bien en Australia y Hawái. Felicidades, te lo mereces. Arten, absolutamente. Y Mele Kalimimaka. Gary, gracias. Feliz Navidad para vosotros también. Espera, ¿es esto políticamente correcto? Arten, ¿y a quién le importa? Gary, tienes razón. Pero por si acaso, feliz Hanukkah, Kwanzaa, Ramadán, Festival Wicano de Yuli, Hitachi Anti, fiesta de Día del Santo Tomás y Día Nacional de Canadá. Este último es broma.
Es estupendo volver a veros. Y sí, me ha encantado todo el viaje. ¿Sabéis qué fue lo extraño? Cuando estaba volando de costa a costa en Estados Unidos, en el primer tramo del viaje, todo el mundo parecía tan tenso. Los protocolos de seguridad son ilógicos e invaden a la gente. Quiero decir que el lugar donde más probablemente iría una bomba es en el equipaje principal. Ni siquiera se revisa. Pero eso podría costar unos cuantos dólares a la compañía. Y tampoco se hace nada para detener un posible ataque con misiles tierra-aire. Entretanto, la mayoría de la gente tiene un sentido deprimente, porque son tratados como criminales o algo parecido. No se trata de la TSA, Administración para la Seguridad en el Transporte, haga algo que realmente funcione. Se trata de que usan el miedo para adquirir poder político y controlar el país, lo cual por supuesto tiene que ver con intereses económicos. Posteriormente, cuando llegué a California y cambié al avión de las aerolíneas australianas, Qantas, fue como recibir un soplo de aire fresco. Los empleados se mostraban amables y divertidos con los pasajeros y entre ellos. Estaban pasándolo bien. Había un ambiente festivo y la seguridad era menos invasora y más sofisticada. Era como si volviera a estar permitido que la vida sea divertida. Los Estados Unidos se han convertido en un lugar triste, y he estado pensando que eso es producto de las intenciones ocultas de querer adueñarse del mundo y dirigirlo, y el resentimiento que vuelve a nosotros como consecuencia de ello. Lo siento, no quería volver a hablar de política. Hablemos de otra cosa. Arten, lo que dices sobre la diferencia de actitud entre los dos países es muy cierto. En los Estados Unidos parece que lo que importa es el dinero. Hay dichos que los diferentes países usan para describirse unos a otros. En el caso de Estados Unidos es verdad. Se podría decir que en Estados Unidos la gente vive para trabajar y en la mayoría de los países la gente trabaja para vivir. Vivir para trabajar es exactamente lo que quieren las corporaciones, porque eso es lo mejor para los beneficios. Pero cuando el dinero es lo más importante, el estilo de vida que se lleva es diferente. Cierto, todo es una ilusión, pero en esa ilusión siempre deberías preguntar al Espíritu Santo qué es lo mejor para ti. Gary, gracias. Valoro lo que dices. Tengo otra pregunta. Arten, nosotros tenemos respuestas. ¿Qué te viene? Gary, en primer lugar, he notado que aún hay un poco de controversia con respecto al hecho de que la versión final publicada de un curso de milagros está ligeramente resumida, principalmente en los primeros 5 capítulos en comparación con las 2 primeras versiones, a las que se le llama el urtext, refiriéndose al texto original, y a la llamada versión Huglin Case del curso, que es la copia que Helen y Bill entregaron al hijo de Edgar Cayce, Hugh Lynn, durante una visita a Virginia Beach. Estas 2 primeras versiones no fueron publicadas, y la versión Hugh Lynn Case fue obtenida ilegalmente, lo que creo que significa que fue robada por alguien después la colgó en internet. Por eso está disponible. En cualquier caso, quiero poder confiar en que las palabras que estoy leyendo en el curso son las que J quiso que yo estudiara. Por ejemplo, una minoría de estudiantes acusan a Ken Wapnick de haber revisado el curso y de haberlo cambiado a su gusto después de que fuera transcrito. Cuando estuve en Fairfax, Virginia, uno de ellos me mostró la versión de Hugh Lane Kings y dijo: «Aquí, ¿ves el aspecto que tenía el curso antes de que Ken Wapnick pusiera sus manos en él y lo alterara?» Ellos dicen que en la versión publicada falta aproximadamente el 25% de los primeros 5 capítulos según la versión Hugh Lynn Case. También dicen que J dijo a Helen en el urtext que Bill debería encargarse de lo que se debía incluir en el curso y que la opinión de Bill se refleja en la versión Hugh Lynn Case, pero que él no fue consultado para la versión final. Dicen que por eso su significado es diferente y añaden que se usa mucho el término hijo de Dios y ellos saben que eso significa que Dios creó individuos separados. También argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una antigua cita que dice: «Escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo». ¿Podéis arrojar algo de luz sobre estas cuestiones para mí y para otros estudiantes? No estoy diciendo que no tenga mi propia opinión sobre todo esto, la tengo,
pero me gustaría oír lo que vosotros tenéis que decir sobre ello para que conste en acta. Artén: Pursa va a tener mucho que decir en esta visita sobre las palabras de J, de modo que la dejaré responder. Pursa: Claro. ¿Puedes repetir la pregunta? Es broma. Puedo afirmar sin ambigüedad que las palabras de J que estás estudiando en la versión publicada y auténtica de un curso de milagros son exactamente sus palabras correctas, las que se supone que has de estudiar. Ese libro azul que tienes ahí es el correcto. En breve abordaré lo que acabas de comentar para que sepas que estás apostando por un caballo ganador. En primer lugar, antes de que empiece a corregir la información errónea, dejemos claro una cosa. Desde el comienzo de la transcripción de un curso de milagros en 1965 hasta su publicación en 1976, solo hubo una correctora del curso, y esa fue Helen Schumann. Bill Tedford nunca fue corrector del curso. Según los relatos, incluyendo el de Bill, Helen protegía mucho el material y lo consideraba el trabajo de su vida, comprendiendo que era la amanuense y no la autora. Helen nunca habría dejado a nadie alterar el curso, a menos que surgieran algo con lo que ella estuviera totalmente de acuerdo y se sintiera inspirada por Jesús para hacerlo. Espero que en esto no haya nada que no comprendas. Sí, J dijo a Helen, muy al principio, que si alguna vez había algún desacuerdo, Bill debería ser quien decidiera lo que iba en el curso. Bill nunca vio razón alguna para ejercer esa opción. En el tiempo en que J dijo eso, hacia el principio, Helen tenía mucho miedo. Por eso fue dicho. Pero conforme pasaba el tiempo, Helen se acostumbró más al proceso y se sintió más cómoda con él. Puedes ver que conforme pasan los años, el curso fluye cada vez más y cada vez se dicta más en verso yámbico pentamétrico, culminando con los dos últimos capítulos dados completamente en verso blanco shakespeariano, verso libre. En cuanto a Bill, ya hemos señalado antes que él entendía el significado del curso, por eso le llamaba el Vedanta cristiano. Él entendía que era una enseñanza puramente no dualista. Hablaremos más sobre Bill en breve. Ken Wapnick entró en escena junto a Helen y Bill cuando el curso ya había sido transcrito. La primera versión del curso que vio fue la versión Hugh Lane Case. Ken no podría haber sido responsable de ninguno de los cambios que se hicieran en el urtext o de la versión Hugh Lane Case. Él sugirió a Helen que el curso podía ser más profesional, tener mejores títulos de capítulos, subsecciones, mayúsculas y puntuaciones más consistentes y cosas parecidas. Helen, entretanto, quería omitir ciertas cosas de las que Jesús le había dicho porque eran más personales y estaban claramente dirigidas a ella y a Bill, o eran más profesionales, o solo serían comprendidas adecuadamente por entendidos en su campo. Incluso hace referencia a esas omisiones en el prefacio del curso. Nunca hubo ningún intento de ocultarlo. Siempre fue algo completamente inocente, y nada de ello tuvo ningún efecto en el significado del curso. Durante la corrección, Helen fue inspirada por Jesús. J no dictó la corrección, pero ciertamente Helen estaba en espíritu con él. Gary: hay un erudito llamado Richard Smalley que no estaba conectado con esta controversia, de modo que no tenía intereses personales en el asunto, y escribió un informe sobre las diferencias entre las tres versiones del curso, llegando a la conclusión de que las diferencias eran, y la cita es textual, muy menores. ¿Es esto una manera de decir que son lo mismo? Pursa: eso es correcto. Estas diferencias menores no cambiaron ni un ápice el significado general del curso, de modo que continuamos mirando un minuto más algunas de las cosas que dice la gente que quiere dedicar su tiempo a convencer a los demás de que hay algo equivocado en la versión publicada del curso, en lugar de dedicar su tiempo a aprenderlo. Por ejemplo, has dicho que falta un 25% de los 5 primeros capítulos. Bueno, un 25% parece mucho, ¿cierto? Pero una declaración así es honesta o es intencionalmente engañosa. En el texto no hay 5 capítulos, hay 31. Poniendo esas omisiones en el contexto de la totalidad del texto, Helen no omitió el 25% de él, sino solo el 3%.
Ella tenía el equivalente a un texto de 692 páginas, que cuando se publicó aún conservó 669 páginas, o el 97%, y el texto solo es una parte del curso. Hay 1248 páginas en la versión inglesa, incluyendo el libro de ejercicios y el manual para el maestro. De modo que si examinamos la situación honestamente, descubriremos que lo que Helen omitió de la totalidad del curso no fue el 25%, sino el 1,7%. Y la mayor parte de ello es de los primeros 5 capítulos, transcritos durante los primeros meses, que fueron especialmente difíciles, de un proceso que duró 7 años. ¿Por qué esa gente se centra tanto en esos pocos cambios introducidos en los primeros 5 capítulos? Tal vez porque de ese modo no tienen que aprender el curso y simplemente pueden fabricarse el suyo. Esto no es más que una distracción del ego destinada a mantener a la gente alejada de la verdad. Mencionas que el término hijo de Dios se usa mucho y que alguna gente lo nota cuando leen los primeros 5 capítulos. Y saben que esto significa que Dios creó individuos, pero lo que en realidad saben es una interpretación totalmente mal informada del curso, que es propia de principiantes. El hecho de que el curso emplee el término hijos de Dios no puede considerarse ninguna revelación. Se usa a lo largo de todo el curso para referirse a las partes aparentemente separadas de la filiación, a quienes piensan que están separados. El curso también usa el término Hijo de Dios en singular para describir a Cristo, que es la perfecta unidad con Dios y que es lo que ellos realmente son. El curso es tan consistente en este aspecto a lo largo de los 3 libros que asignar otro significado a los términos es una palabra inepto. También has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una cita del principio que dice: escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. Bien, lo que haces es entregárselo al espíritu que está en la mente. Nunca se trata de hacer algo en el mundo. Nunca. Si te sientes inspirado a hacer algo después de haber perdonado, eso está bien. Pero el curso nunca se enfoca en eso. Enseñar a la gente otra cosa es completamente inexacto. Ken Wapnick, un gran erudito y ahora el más insigne profesor del curso, entró en escena en 1972, cuando Helen y Bill ya llevaban 7 años trabajando con el curso. Ken no había trabajado con él en absoluto durante todo ese tiempo. Él era mucho más joven que Helen y Bill, cuyos puestos laborales eran de más categoría, de modo que tengo una pregunta para ti. ¿Tiene algún sentido pensar que Helen y Bill dejaran a Ken cambiar el curso? ¿Por qué habrían de hacerlo? Probablemente podrás pensar en una docena de razones por las que no le dejarían hacer eso, pero ¿puedes pensar en una por la que le dejarían hacerlo? Ken leyó el curso en 1973 y ayudó a Helen a editarlo durante los 2 años siguientes. Helen misma repasó cada palabra de la versión publicada para asegurarse de que todo era correcto. Ella era la editora y tomaba las decisiones. Ahora hablemos de Bill Tedford. Los críticos de la versión publicada siempre parecen invocar su nombre, como si él nunca hubiera sido consultado en la revisión final. Seamos generosos y digamos que esa posición está causada por la ignorancia y no por la deshonestidad. Fue Bill quien insistió en que había 50 principios de los milagros al principio del texto, no 43 ni 53, como constaba en las distintas copias pasadas a máquina por Helen. Así, hubo 50 en la versión final debido a la insistencia de Bill. No se añadió ni se borró ningún material del texto para conseguirlo, simplemente se reordenó. Bill también tenía muy claro que el último párrafo del texto debía aparecer completo en una página, y no partido. Así es como aparece. ¿Suena eso como un hombre que quedó fuera del circuito? ¿Que no sabía qué estaba pasando y que no fue consultado ni se le permitió expresar su opinión? No. Lo cierto es que Bill no era el tipo de hombre al que le gustara prestar atención a los detalles, que es lo que se necesita para editar un texto.
pero se le consultaba cualquier corrección que se realizara, como cuando se cambiaba de lugar un párrafo. Y cuando él creía que era algo importante lo decía. Así es como realmente fue. De modo que ahora planteemos nuestras propias preguntas a quienes intentan encontrar algo siniestro en las decisiones normales que se han de tomar al editar, en lugar de practicar el curso. ¿No estaban Helen y Bill lo suficientemente satisfechos con la versión final de un curso de milagros para publicarlo junto con Ken Wapnick, Judy Scotch y Bob Scotch bajo el nombre de una organización sin fines de lucro, la Fundación para la Paz Interna? ¿No fueron ellos los 5 miembros originales? ¿No apareció Helen en persona en California junto a Bill, Ken y Judy compartiendo el curso recientemente publicado con la gente? ¿No apareció Bill ante las cámaras en más de una ocasión citando la versión publicada y usándola también en los encuentros del grupo de estudio al que asistió después de haberse retirado en el área de San Diego? Y en los 5 años que Helen vivió después de publicado el curso, o en los 10 años que vivió Bill después de publicado el curso, ¿dijeron o hicieron alguna vez algo que surgiera que la versión final que se publicó del curso no era la correcta y que la gente debía estudiar? Es impreciso, en el mejor de los casos, y deshonesto en el peor, insinuar que Bill no respaldara completamente la versión final publicada del curso. Y creo que no es ir demasiado lejos decir que tanto Helen como Bill la apoyarían completamente si estuvieran hoy entre nosotros. Entonces, ¿a quiénes vas a creer? ¿A la gente que estuvo allí o a la gente que vino después y quieren el curso para sí mismos, aparentemente para hacer que signifique lo que ellos quieren en lugar de tener que practicarlo? Gary, me encantan tus preguntas retóricas. Gracias, Pursa. Esto me ayuda mucho. En cuanto a lo demás, que cada cual decida por sí mismo. Pero, ¿sabes? Los argumentos de la gente que extendió la controversia nunca me sonaron ciertos. Quiero decir que, si el Espíritu Santo puede ver toda la extensión del tiempo, ¿esperan que me crea que J no sabía lo que estaba haciendo cuando dictó su curso a Helen y Bill? ¿Y todos esos críticos que dicen que J no sabían que Ken y Judy entrarían en escena? ¿Están diciendo que J hizo todo el trabajo de transcripción con Helen y le hizo pasar por todo lo que ella tuvo que pasar durante esos 7 años, sabiendo que su mensaje no llegaría al público como él quería? Eso no tiene ningún sentido. De hecho, suena a un montón de porquería maloliente. Pursa, no te excedas. Lo importante es que cuentas con la versión correcta del curso. Y ciertamente J sabía todo lo que iba a ocurrir cuando eligió trabajar con Helen y Bill. Si hubiera sabido que el curso no iba a salir como quería, ¿para qué hacerlo? Él puede ver todo lo que ha ocurrido y ocurrirá desde el final del tiempo, tal como enseña el curso. Y también dice, los canales que he de elegir no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Quienes sugieren que se necesita otra versión del curso en lugar de la auténtica están cayendo en una trampa. Como dice J en el curso, quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se muestra en forma de maniobras dilatorias. Los que buscan controversia y quienes les defienden consiguen una cosa y solo una: distraer a estudiantes potencialmente buenos que de otro modo se dedicarían a practicar el curso, haciendo que se centren en los árboles en lugar de ver el bosque, y retrasando así su experiencia de la verdad. Si esa es la vocación que esa gente elige, que la desarrollen, pero la verdad sigue estando ahí, y puede ser hallada por cualquiera que busque clarificación y que esté dispuesto a usar la tecnología del perdón. También encontrarán la experiencia que le acompañan, que es el objetivo del curso. Arten, ahora una palabra sobre divisiones. Lo que el ego hace es dividir. Todas las cosas del mundo se separan, aunque solo sea por medio de la muerte, porque aquí todo es un símbolo del pensamiento de separación. No tengas miedo de eso. Siempre ocurrirá mientras parezca haber cualquier tipo de forma,
Nunca ha habido ninguna iglesia o organización espiritual que no haya pasado por algún tipo de escisión, generalmente al poco tiempo. Tu trabajo es perdonarlo. Practica el curso. Si parece que hay divisiones en el nivel de la forma dentro de la comunidad del curso, entiende que el camino de salida no está en el nivel de la forma, sino en el perdón del nivel de la forma. Y eso se hace en el nivel de la mente que no tiene nada que ver con el de la forma. Estoy seguro que recuerdas esa anécdota sobre Carl Jung, que repasando todas las variantes de su trabajo que sus alumnos estaban practicando hacia el final de su carrera profesional, comentó: gracias a Dios que soy Jung y no un jungiano. Bueno, si todo cambia y se divide, tanto las iglesias como las filosofías, las psicologías, la espiritualidad o las organizaciones, ¿qué tipo de aproximación tiene más probabilidades de ser la más precisa? Gary, no sé, ¿cuál? Arten, piensa, Gary. Si algo sufre escisión, ¿qué planteamiento tiene probabilidades de ser el más preciso? Gary, lo sé. El planteamiento más preciso sería el que existía antes de que se produjera la primera decisión. Arten, muy bien. Recuerda este hecho si alguna vez te entran dudas sobre a quién deberías creer en cuanto al mensaje del curso. Tienes a los miembros originales de la Fundación para la Paz Interior, Helen, Bill, Ken, Judy y Bob. Ellos estaban allí antes de que se produjera la primera decisión, y eso significa por definición que su opinión tiene que ser la más precisa. A propósito, tal vez quieras reparar en que Ken, Judy y Bob siguen siendo amigos, y si Helen y Bill estuvieran aquí, ellos también seguirían siendo amigos de los miembros originales de la fundación. Eso es mucho más de lo que se puede decir de los primeros miembros de muchas organizaciones espirituales. De hecho, si quieres oportunidades de perdonar, te recomiendo que te mantengas cerca de personas espirituales. Sin duda, las tendrás en abundancia. Esto tiene un corolario. Tal como los que dividen el curso probablemente nunca reconocerán que la versión usada por Helen y Bill es la correcta. La Iglesia nunca admitirá que el Evangelio de Tomás existió antes que los demás, pero así fue. Y esto es otro excelente ejemplo de que el planteamiento que existía antes de la primera decisión siempre es el más preciso. Después de la crucifixión, algunos discípulos se sintieron inspirados por el hecho de que Jesús no sufrió. Otros se sintieron desmoralizados porque el maestro se había ido. Tadeo y yo pusimos en marcha una secta basada en las enseñanzas de Jota, y finalmente hicimos varios pergaminos de los que se convertiría en el Evangelio de Tomás, aunque en aquel tiempo simplemente le llamábamos los dichos. Al menos esa es la palabra en tu idioma. Había otro evangelio basado en las palabras de J que era preciso. Se llamaba Palabras del Maestro. Ya te dije antes que este es el famoso evangelio Q, la fuente de la que los tres evangelios denominados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tomaron material prestado. Ellos dejaron fuera las partes con las que no estaban de acuerdo, las que no concordaban con la teología posterior de Pablo. Finalmente, la Iglesia hizo desaparecer tanto Tomás como palabras y nunca se les volvió a ver, excepto por la versión con fallos de Tomás que tenemos hoy, que fue excavada en 1945 en Nag Hammadi. Ya he dicho que un tercio de esos dichos fueron añadidos durante los 300 años que transcurrieron entre la crucifixión y el momento en que el Evangelio fue enterrado en el siglo IV. El Evangelio de Judas es un documento gnóstico posterior que no revela gran cosa y hace que J diga muchas cosas que nunca dijo. La Iglesia no solo destruyó esos evangelios y muchos otros, sino que también trató de eliminar de la historia a algunos de los profesores del mensaje de J. Por esta razón, actualmente, el mejor de esos profesores no es bien conocido por los cristianos ni por el resto del mundo. Sí, yo soy conocido, y al decir yo, en este caso me refiero a Tomás, aunque tú, Gary, eres Tomás en la misma medida que yo. Pero soy conocido como el Tomás que duda. La manera de contar esa historia en el Nuevo Testamento fue un intento de hacerme parecer malo, porque la Iglesia se sentía amenazada por el Evangelio de Tomás.
Yo era demasiado famoso como para ser erradicado, de modo que se necesitaba una revisión de la historia. Las historias de otros casi desaparecieron. Voy a mencionar a dos de ellos porque estaban entre los mejores profesores del mensaje de J. El primero era Esteban. Fue un líder de la primera iglesia y uno de los escribas de palabras del maestro. Mientras que las personas más conservadoras gravitaban hacia el hermano de J, Jaime el Justo, los seguidores más místicos, y sin duda J era un místico, tendían con querer estar con uno de tres profesores. Yo era uno de ellos. Esteban era mi igual como profesor y tenía un buen evangelio, aunque en aquellos días no les llamábamos así. Él era muy conocido porque había acumulado seguidores en muchos de los lugares que J había visitado. Daba interpretaciones correctas de J y fue una gran influencia durante los años que siguieron a la crucifixión. Pero para cuando la Iglesia escribió y revisó el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos posteriores, el lugar de Esteban en el esquema general de las cosas quedó muy reducido. Sí, se escribe sobre él en el Nuevo Testamento. Se señala lo buen profesor que fue en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7, pero la cantidad de espacio que se le dedica no hace justicia al papel que desempeñó. No obstante, te daré una breve nota de los hechos, que constituye una descripción bastante precisa de la muerte de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y poder, obró grandes maravillas y signos entre la gente. Entonces algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los hombres liberados, tal como se les llamaba, y de los cirenenses y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, se levantaron a disputar con Esteban, pero ellos no podían soportar la sabiduría y el espíritu con lo que él hablaba. Continúa diciendo cómo le mataron por sus palabras blasfemas. Increíblemente Saulo, que después sería llamado San Pablo, estaba allí, y como describe el propio libro de los Hechos, Saulo consintió su muerte. Recuerda, Saulo persiguió a los cristianos hasta que su culpabilidad le dominó. Asimismo, el hecho que se describe ocurrió cuando ya había transcurrido al menos 20 años desde la crucifixión y Saulo aún no había tomado la causa de J, que acabó convirtiéndola en una teología. Esteban tenía mucha capacidad de comunicar a la gente el mensaje de J, pero cuando el cristianismo se estableció como religión organizada, ya se había convertido en un conjunto de creencias más que en una nueva manera de mirar el mundo y todo lo que contiene. Y cuando digo mirar el mundo, me refiero a la visión espiritual. La enseñanza de J sobre la visión es que hay que mirar más allá del mundo a la realidad. Ese también era el mensaje de Esteban, y la Iglesia no podía darle ningún uso. De todos los buenos profesores que fueron descartados o reinterpretados por la historia, no hubo otro más grande que María Magdalena. Durante la primera serie de visitas, dejamos claro que María no era la prostituta que J salvó de ser lapidada hasta la muerte, y lo hemos repetido durante esta serie porque es evidente que alguna gente sigue sin enterarse. María era la esposa de J. Los rabinos y judíos no eran solteros, pero J trataba a María como una igual, y nosotros nunca tuvimos razón alguna para pensar de otra manera. Debido a esto, había ciertos celos. Así es como ocurren las cosas en el mundo, y los discípulos eran humanos, aunque María estaba iluminada. Como Tomás, el Evangelio de María no es perfecto. Ha sido cambiado a lo largo de los siglos, pero aún te permite tener un vislumbre de J y de María. María Magdalena fue probablemente la más esclarecida de los profesores del mensaje de J, posiblemente porque ella le entendía también a nivel personal. Era como si ella se hubiera hecho uno con él. Es interesante indicar que muchos de los seguidores de J eran mujeres. A las mujeres no se les permitía expresarse espiritualmente tanto como a los hombres en la cultura india de hace 2000 años. Pero J trataba a todos de igual manera. A las mujeres les quedó claro que eran bien recibidas en su presencia y la palabra se propagó. Las mujeres llegaron a ser una parte muy importante del ministerio. Ellas iban por delante y preparaban comida y abrigo en casas de otras mujeres. Los hombres se dedicaban a ir de un lugar a otro
y generalmente sus necesidades estaban atendidas. Después de la crucifixión, María supo que Jota estaba bien. Ella fue la primera en verle aparecer como cuerpo. Por supuesto, el objetivo de las apariciones era enseñarle la realidad del cuerpo. María lo entendió. Esteban, Tadeo y yo le entendimos hasta cierto punto, pero no tan bien como María. Los demás discípulos no entendieron muy bien esa lección, y algunos de ellos la usaron como una razón para glorificar personalmente a Jota como cuerpo resucitado. María era una profesora gloriosa del mensaje de Jota. A veces la gente se sentaba allí a escucharle y se quedaban con la boca abierta. Un alto porcentaje de la gente que acudía a sus reuniones eran mujeres. En general, las mujeres siempre han estado más avanzadas espiritualmente que los hombres, porque tienden a ser más maduras. Eso no significa que no haya hombres que estén igual de avanzados o más, simplemente que no hay tantos. En la cultura de aquel tiempo las mujeres se sentían contentas de escuchar a María en lugar de oír las mismas ideas que se les habían repetido desde siempre. No voy a entrar en las enseñanzas de María, que eran las de Jota, ni en su evangelio. Quiero ceñirme al evangelio de Tomás, que está relacionado con mi experiencia personal. Hay y habrá mucha gente hablando de María. Sin embargo, me gustaría corregir una percepción errónea. Jota y María no tuvieron hijos, y aunque los hubieran tenido, el concepto de línea de sangre sería totalmente insignificante para Jota. Está completamente fuera de lugar. Si encontraras a una persona que hubiera heredado la genética de Jesús, ¿qué más da? Todo su empeño era enseñar la insignificancia del cuerpo, no glorificarlo. E incluso si alguien fuera un descendiente suyo, eso no le daría ninguna capacidad espiritual especial, como tampoco la mayoría de los niños tienen todas las capacidades de sus padres. Uno siempre debería enfocarse en practicar sus lecciones de perdón y en volver a casa, no en el nivel de la forma y el cuerpo, que no puede ser espiritualizado. La gente siempre está buscando sustitutos de la salvación. Quieren iluminarse siguiendo a un ser iluminado que les conceda la iluminación. La cosa no funciona así. Además hay gente ahí afuera presentándose como maestros y decidiendo que te van a enseñar la maestría que resulta cómico. Si traspasaras la muñeca de esa gente con un clavo, les dolería más no poder. J era realmente un maestro, y él no podía sufrir ningún dolor, porque la mente libre de culpa no puede sufrir. En cuanto a la línea de sangre, no hay línea de sangre, y si la hubiera, simplemente pondría la atención de la gente exactamente donde no debe estar. Gary, genial. De modo que María, Esteban y un Tomás muy humilde, suena como un buen grupo, ¿os llevabais bien entre vosotros? Solo es una broma. Pursa, en realidad nos llevábamos bien. Ya sé que lo dices en broma, porque es la última visita de la primera serie. Has tenido unos cuantos recuerdos de ser Tomás y de tu vida con J, ¿correcto? Gary, ya lo sabes, pariente mía. Pursa, tal vez podamos hablar un poco sobre eso en algún momento, pero sé que hay alguna otra cosa que te gustaría hacer ahora mismo. Gary, sí, no hay manera de ocultarte nada. Me gustaría probar un pequeño experimento, porque tengo algo que me gustaría leer. Está conectado con el curso y el Evangelio de Tomás. ¿Os parece bien? Pursa, ¿estás jugando conmigo, Gary? Es broma. Pero antes, cuenta un chiste. No deberíamos pasar demasiado tiempo sin diversión. Haces que la gente se ría en tus talleres, y eso es perfecto. Además, cuando enseñas personalmente, tu claridad es impresionante. Gary, tengo algunos buenos profesores y mucha ayuda, pero gracias. Siempre me va bien que me animen un poco. Aquí va mi chiste. Jesús va caminando por la calle hace 2000 años. Por supuesto su nombre no era Jesús, pero le llamaremos así en este chiste. De repente se encuentra con un grupo de gente que está a punto de matar a una prostituta a pedradas. Así era la ley en aquellos tiempos. Si pillas a una prostituta, la matas a pedradas, aunque fuera tú quien estaba con ella hace una hora. Esta gente ve llegar a Jesús y se les ocurre una idea. Jesús no les gustaba. Él era una especie de rabino renegado y no se sometía a sus preciosas reglas. De modo que se proponen tenderle una trampa. Van a tratar de hacerle decir que ellos no deberían apedrear a la prostituta hasta matarla. En aquellos días no era suficiente con cumplir la ley, tenías que estar de acuerdo con ella.
Si hablabas en contra de una de las leyes de Dios, era blasfemia. Y eso era tan malo como desobedecer la propia ley. De modo que cuando Jesús llega hasta ella, uno le dice: Rabino, tenemos aquí a una prostituta y vamos a apedrearla hasta morir. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Bueno, tienes que ser muy espabilado para colarle una al bueno de Jesús. Él mira al grupo y les dice: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos dejaron caer la piedra, uno tras otro, porque no se consideraban libres de pecado. Jesús salva la vida de la prostituta, enseña una lección y él mismo se libra de la lapidación. Decir: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fue la solución perfecta. Pero entonces, de repente, llega una mujer caminando. La mujer trae una gran piedra en las manos. Llega hasta donde está la prostituta y deja caer la piedra sobre su cabeza. La prostituta cae al suelo. Jesús mira a la mujer que acaba de hacer ese acto y dice: vamos, mamá, ¿puedes darme un poco más de espacio? Arten, es muy bueno, y es apropiado no tomarse siempre la espiritualidad tan en serio. Actualmente mucha gente se sorprendería del humor irreverente que J desplegaba en ocasiones. ¿Y ese experimento que comentabas? Gary, sí, me gustaría leer una pregunta que fue planteada en el grupo de discusión de la desaparición, y también cómo fue respondida por uno de nuestros miembros, no solo porque estoy de acuerdo con lo que dice la persona que responde, sino también porque creo que es una buena demostración de un cambio de orientación, de una nueva manera de mirar a J. Después de todo, él es un ser iluminado del que la gente ha estado recibiendo nueva información a través del curso y de evangelios como el de Tomás, que estuvo perdido para el mundo durante 1600 años. Pienso que lo que se ha dicho aquí trata de una nueva manera de mirar al mundo, que es la contraparte moderna de muchas de las ideas que se expresaron en aquellos primeros evangelios que la Iglesia hizo desaparecer. ¿Qué pensáis? Artem, adelante. Gary, de acuerdo. En primer lugar, esta es la declaración de un cristiano tradicional anónimo en el grupo de la discusión de la desaparición del universo. Él escribió: la verdad está en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio dice que Cristo vino al mundo a salvarlo mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo no vino a compartir verdades o secretos divinos con nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvados y compartir la eternidad con Dios. No estoy declarando esto para debatir, ni nada parecido. Tengo un pariente que me ha introducido a este libro, La desaparición del universo, y quería que lo leyera. Así es como me encontré con este mensaje. Eso es el final del mensaje. De modo que esta es la típica visión cristiana de J. Incluso el autor incluye parte del credo de los apóstoles en su declaración. Ahora voy a dar la respuesta por Roger Van Vlissingen de Nueva York, autor de The Gospel Has Spiritual Path y traductor y editor de la obra de un autor holandés llamado Jan Kaiser, que escribe sobre espiritualidad. Su libro está publicado en inglés bajo el sello de Open Books. Roger, a quien conocí cuando di mi primer taller en Manhattan, está trabajando en una traducción del griego del Evangelio según Marcos, así como en una nueva introducción al mismo. A propósito, voy a sustituir a Jesús por la palabra J. Tengo el permiso de Roger para usar aquí lo que él escribió. Creo que describe algo fascinante que está ocurriendo desde que se publicó nuestro libro. Esta es la respuesta de Roger.